Católicos para católicos, les hablan sus anfitriones Luis Román y Jesse Romero. Y en el día de hoy tenemos bomba. Yo digo que bomba porque vamos a tocar el tema de Israel, el Israel moderno, el Israel, el Estado de Israel actual con el Estado o el pueblo, no Estado, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios descrito en la Biblia. Vamos a hablar ciertas cosas que hay que mencionar, que hay que hablar, que hay que clarificar y que todo católico debería tener claras, independientemente de la política mundial. Hay unas cosas bíblicas, hay unas promesas que hay que tener completamente claras para poder entender en qué papel jugamos tú y yo como pueblo de Dios. Y además de eso también hemos escogido, o Jesse ha escogido también una parte de la homilía del Papa León sobre San José, que ahorita mismo con la crisis de hombre varonil, del patriarcado que existe hoy, ¿verdad? Los líderes de su casa, la cabeza de familia en los hogares, creo que tenemos mucho que aprender de San José y pues vamos a estar hablando de eso también. Así que nada, Jesse, ¿cómo estás? Feliz Navidad para los que están viendo, ¿verdad? Van a ver este programa después del día de Navidad, así que feliz Navidad a todos y feliz Navidad para ti, Jesse. Igualmente, hermano. ¿Puedes empezar a compartir el primer artículo de San José, por favor? Claro que sí. Bueno, dice aquí en su discurso semanal del Angelus del 21 de septiembre, Papa León XIV reflexionó sobre la figura de San José, describiéndolo como un hombre frágil y falible, pero al mismo tiempo valiente y fuerte en la fe. El discurso meditó sobre la lectura del Evangelio del domingo, según San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24, que describe cómo un ángel se apareció a San José, le dijo que no tuviera miedo de tomar a María como su esposa y le explicó que la Santísima Madre tendría un nacimiento virginal. El evangelista, estas son las palabras del Papa, el evangelista Mateo llama a San José un hombre justo, caracterizándolo como un israelita piadoso que observa la ley y asiste a la sinagoga, dijo el Papa León. Además de esto, continúa el Papa, sin embargo, José de Nazaret también nos impresiona como una persona profundamente sensible y humana. El Santo Padre dijo que el evangelista ofrece un ejemplo del carácter de San José. Dice aquí el Papa, cuando José se enfrenta a una situación difícil de comprender y aceptar con respeto a su futura esposa, no elige el camino del escándalo y la condena pública, sino el camino discreto y benévolo de repudio secreto. Dijo de esta manera, demuestra que comprende el significado más profundo de su propia observancia religiosa, el significado de la misericordia. El Papa León XIV afirmó que la respuesta de San José al sueño enviado por Dios demuestra su santidad aún más claramente que su observancia religiosa. Añadió que la disposición del carpintero a abandonar la seguridad de su antigua vida y seguir la voluntad de Dios fue un gran acto de fe. Piedad y caridad, misericordia y abandono son las virtudes del hombre de Nazaret que la liturgia de hoy nos muestra para que nos acompañe en estos últimos días de Adviento hacia la Navidad, afirmó el pontífice y concluyó con su discurso animando a los fieles a buscar la ayuda de la Santísima Virgen y de San José. Tras el discurso, el Santo Padre saludó a los peregrinos presentes, especialmente a los niños. Muchos habían traído figuras del Niño Dios de sus belenes que el Papa bendijo. Wow, excelente, Jesse. Me gustó algo que mencionó él ahí y te dejo hablar, ¿verdad? Brevemente quería mencionar que siempre me recuerdo del pasaje de Santiago, ¿verdad? Estos días de ahora de Navidad, a veces nosotros queremos convencer a la gente que la Navidad es de Cristo, que Cristo es la Navidad, que el verdadero significado de la Navidad no es Santa Claus, no son simplemente fiestas familiares, hay un significado profundo que es la venida del Mesías, todo eso, ¿verdad? Pero a veces las palabras no convencen y lo más que convence es las acciones. Y el Papa aquí rescata esa parte de San José, la manera en que reacciona nos muestra su fe, su tipo de fe, porque yo no puedo ver el corazón de San José. Obviamente sabemos que San José es santo, pero es lo mismo con Jesse, conmigo, con todos nosotros. Nosotros a veces ni nos conocemos nosotros mismos. Entonces a veces decimos, tenemos a Dios, yo tengo a Dios, pero a veces nuestras acciones no demuestran a Dios. No es lo que entra, sino lo que sale. Entonces lo que se ve en San José. San José incluso recibe un mensaje del ángel, todo lo demás, pero la actitud que él tiene desde antes del mensaje, de meditarlo, de hacerlo en secreto, esa prudencia, de no armar un escándalo, que mucho nos falta, porque nos falta. Armamos escándalos rápido en nuestra casa cuando tenemos un problema, o si un hijo nuestro, alguien ya no cree en Jesucristo. El meditarlo, el ver cómo vamos a lidiar con esa situación.
Creo que me parece espectacular, especialmente a nosotros como padres de familia. No es fácil y a veces lo primero que queremos es castigar y eso también a veces es necesario, pero tenemos que a veces como que, espérate, déjame meditar esta situación, especialmente si ya son hijos mayores, adultos. Sí. Hay que tomar un paso para atrás y mirar, ok, espérate, ¿sabes? Porque ellos también tienen el derecho a elegir. Ahora, ¿qué puedo ser yo como cristiano para demostrarle a Cristo? ¿Y qué testimonio nos da San José? Es espectacular. No, lo has dicho muy bien, Luis. Otra cosa que noto que siempre he notado de San José, tengo ya muchos años de esas reflexiones, es que San José, él fue el hombre más cercano a Cristo. Piénsalo, nadie tuvo una relación más cerca con Jesucristo que San José, hablando de un hombre. Uh-huh. Él sirvió a Cristo como su padre terrenal y amó a Nuestra Señora, la Virgen María, como Cristo ama a la iglesia. Y también otra cosa que me impacta, que es que la tradición hebrea o de los judíos nos dice que el padre es el sacerdote de la familia. Y por lo tanto, San José, si lo piensas, entre la Sagrada Familia, San José, la Virgen María y Jesucristo, que es el Hijo de Dios y Dios meramente, el San José, él era la persona que dirigía las oraciones. Él oraba por su familia. Él imponía manos sobre la Virgen María. Él imponía manos sobre Jesucristo, que es Dios. Cuando yo pienso de eso, yo digo, wow, este hombre oraba, les enseñaba la Biblia a su esposa, a su hijo, y su esposa es la mujer la criatura más perfecta del universo, y su hijo es Dios. Otra cosa también que yo diría que podemos notar de San José es que Jesucristo nos dice en Mateo 7:24 y en adelante, que dice, todo aquel que escucha esas palabras mías y las pone en práctica será como un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Yo diría que San José, él llevó a cabo esto perfectamente. Él construyó su casa, la Sagrada Familia, sobre roca, sobre Dios y la palabra de Dios y la persona de Cristo. Y también otra cosa que me fascina, Moisés le enseñó a los sacerdotes a cómo hacer oración sobre la gente, sobre los laicos, en la oración que se encuentra en Números capítulo 6, versos 24 a 26, donde comienza, dice, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su misericordia, el Señor te mire con bondad y te concede la paz. Esa oración de sacerdote a laico es la oración que también los judíos hacían sobre sus hijos, y por lo tanto San José imponía manos sobre Dios y hacía esta oración sacerdotal de Números 6, 24, 26, la oración que Moisés le enseñó a los sacerdotes. Y San José hacía esta oración sobre la Virgen María y Jesucristo. Eso para mí es fascinante. Sí, totalmente. Y es el orden que Dios quiere, ¿no? En las familias. Así que ellos yo sé que es la Sagrada Familia. O sea, el orden estaba perfecto. Es el orden que Dios nos ha dado bajo la ley natural, que el hombre es la cabeza de la familia, y también la ley divina, el hombre es la cabeza de la familia. Por lo tanto, pero la Biblia no dice en ninguna parte que San José estaba lleno de gracia o concepción inmaculado. No dice en ninguna parte en la Biblia que nunca pecó. No dice esas cosas. Se pueden asumir esas cosas, pero no se dice. Pero sobre la Virgen María y Jesucristo nos dice que fueron perfectos, concebidos inmaculados, llenos de gracia, nunca pecaron. Pero San José, por el orden que Dios ha dado en la familia, que el hombre es la cabeza de la familia, él tuvo la autoridad
natural y espiritual sobre la Sagrada Familia. Y pues eso para mí es algo que muchas veces personas no piensan de San José. Y el papel de un hombre, si nunca lo han escuchado, en teología, la Iglesia Católica siempre dice que el hombre debe ser el líder, el proveedor y el que protege. El líder, el proveedor y el que protege la familia en el sentido natural y sobrenatural. Así mismo es, excelente. Y ojalá que los hombres que nos están viendo, si usted no, a veces tenemos el problema que delegamos mucho y decimos, no, mi mujer es la que se encarga, mi esposa es la que hace el catecismo, mi esposa es la que reza el rosario con los niños, ella le da la bendición. Pues déjeme decirle algo, eso es responsabilidad de usted, como varón, como hombre de la casa. Mujeres que me escuchan, si su esposo no lo hace, motiven a su esposo de una manera positiva, tampoco vayan a donde ellos, tú eres tan mal esposo que no le echas la bendición a los nenes, porque créanme que no lo va a hacer, ¿verdad? Pero tratar poco a poco, sean astutas, como son las mujeres virtuosas, ¿verdad? Practiquen esas virtudes que ustedes tienen y utilicen la autoridad que tiene su esposo. Mi esposa es una que ella en eso es muy buena. Yo siempre le doy la bendición a mis hijos, eso, pero en otras cosas, por ejemplo, si ella le han dicho, por ejemplo, algún sacerdote le ha dicho, mira, dile a tu esposo que haga esta oración por ti, y a mí se me olvida, créeme, ella no se la hace ella misma. Ella viene a donde mí, así yo esté cansado, Luis, la oración se te olvidó. Y porque ella sabe que quien tiene la autoridad soy yo. Entonces ella, muy astuta, lo hace. Entonces yo como hombre, en ese sentido, la obedezco porque es un buen consejo el que me está dando. Como cabeza de la familia, nosotros tenemos que escuchar también. Y San José hacía eso. Él no era que no escuchaba a María en ningún momento. No era que, imagínense a Jesús, lo escuchaba. Hay una imagen acá, Jesse, para entonces ir al otro tema. Aquí en la basílica se llama Mary Queen of Universe, María, Reina del Universo. Hay una imagen bien bonita de San José, y San José está en su taller, y Jesús está encima de la mesa de trabajo, y está así con los deditos, como siempre lo ponen, hablando, y José lo que está es sentado así, con la mano así, escuchando. Entonces yo siempre que veo esa imagen pienso y digo, yo sé que José cumplía con sus deberes y de proveedor, pero también a veces pienso, ¿cuánto tiempo en el sentido humano, verdad? Solo en el sentido humano, se perdió. Tal vez, en vez de estar trabajando, estaba escuchando al Señor. Pero eso no es tiempo perdido. Nosotros sabemos que espiritualmente ese tiempo tiene más valor todavía. Pero estoy seguro que sus momentos de receso y todo lo demás, el Señor era quien le hablaba a José. Como decías tú ahorita, ¿verdad? Esa relación cercana que tenía San José con Jesús, nadie, ¿verdad? Solo ellos, María y San José la tuvieron. Luis, algo también interesante es que en la Biblia, obviamente sabemos que San José habló, pero en la Biblia nunca se menciona que él habló. Por lo menos, por lo tanto, sabemos que él era un hombre serio, un hombre de silencio, pero serio. Pero una cosa, estaba él muy apegado a Dios, porque se muestra en el Nuevo Testamento que por lo menos 4 veces se le aparecieron ángeles a darle un mensaje. Por lo tanto, eso dice todo lo que uno debe saber de San José, es que él estaba muy cercano a Dios. Totalmente. Bueno, Jesse, vamos entonces al próximo tema, que es sobre la confusión entre el Israel bíblico y el Estado moderno de Israel, que es muy... Estábamos hablando ahorita nosotros fuera del aire, pero los que estamos aquí en Estados Unidos sabemos la división que hay entre conservadores ahorita mismo. Y parte de ese problema es este tema, en parte de Israel, de que si no se puede decir nada de Israel, ¿verdad? Porque Israel es el pueblo de Dios. ¿Y cómo va a decir algo? How dare you, como dicen en inglés, ¿sabes? ¿Cómo te atreves? ¿Tú sabes? Y no, nos hemos dado cuenta de que este Estado que existe hoy, pues también comete horrores, por no decir errores, ¿verdad? Pero hay que hablarlo. Entonces, Jesse, ¿quieres que lea o tú lees? Tú me dices. Sí, tú por favor. Ok, empieza. Y voy pausando para que tú comentes. Bueno, dice aquí, existe hoy entre no pocos católicos una confusión grave y persistente entre realidades que no son equivalentes. El Israel bíblico de la revelación, el judaísmo talmúdico posterior a Cristo y el Estado moderno de Israel, ¿verdad? Son 3 cosas distintas, ¿verdad? Voy a repetir, el Israel bíblico de la revelación, el judaísmo talmúdico, que surge después de Cristo, ese es el judaísmo que se cree hoy, y el Estado moderno de Israel. Esta confusión, al
alentada por una lectura política de la historia sagrada y por un sionismo mal digerido en clave religiosa, conduce a errores doctrinales que afectan el corazón mismo de la fe cristiana. El Israel del Antiguo Testamento no fue jamás una realidad meramente étnica ni política, sino un pueblo constituido por una alianza divina ordenada a la venida del Mesías. Su elección no tenía como fin perpetuarse en la carne ni en un estado terreno, sino preparar la encarnación del Verbo. Con la venida de Cristo, esa alianza alcanza su cumplimiento definitivo. Negar esto equivale a vaciar de sentido la economía de la salvación y a convertir la historia sagrada en un relato inconcluso. Jesse, ¿algunos comentarios? Sí, en el Antiguo Testamento hubo 5 alianzas que Dios hizo empezando con Abraham y con el pueblo de Israel. 5 alianzas, pero todas las alianzas ahora se han ya cumplido en la sexta alianza, que vino siendo Jesucristo en el Nuevo Testamento en la última cena, que es la sexta alianza. Y por lo tanto, ahora las 5 alianzas del Antiguo Testamento ya se cumplieron, ya se perfeccionaron en la última alianza, en la última cena, la Eucaristía, y Cristo las ha transformado. Por lo tanto, nosotros no enseñamos que el Nuevo Testamento reemplazó el Antiguo Testamento. Eso teológicamente no se dice en la Iglesia Católica. Lo que decimos nosotros es que el Nuevo Testamento se cumplió Cristo en la última cena. Él cumplió todas las otras alianzas en esta alianza perfecta. También Él la perfeccionó porque es la última alianza y la alianza eterna, y Él, por lo tanto, era transformado las alianzas del Antiguo Testamento la última alianza, que es la Eucaristía. Y por lo tanto, judío o no judío, judío gentil, los que van al cielo están salvados no por las alianzas del Antiguo Testamento, que ya no tienen fuerza, no tienen poder, no pueden salvar a nadie. Matar un animal y sacrificarlo, eso no te gana la reconciliación con Dios. Las alianzas del Antiguo Testamento están vacías y por lo tanto, esa es la gran polémica hoy día, es que tenemos muchos cristianos que se llaman sionistas, que ellos creen que Dios tiene un plan para los judíos para salvarlos y un plan para los cristianos para salvarlos, y son 2 planes diferentes. Y para nosotros como católicos cristianos, el plan es el mismo. El plan, todos se salvan por Jesucristo y la nueva alianza, que esa nueva alianza ha cumplido con todas las otras alianzas que fueron imperfectas y fueron provisional. Excelente, mejor no lo podías decir, Jesse. Yo te iba a preguntar, pero ya tú la contestaste la pregunta sobre algunos obispos y a veces cardenales que escuchamos decir ese disparate, que no, los judíos pues tienen la alianza de la ley de Abraham, Moisés, ¿verdad? Ellos pues se salvarán por ahí, y nosotros en Jesucristo. Eso es un disparate. O sea, eso es vaciar todo lo que nuestra fe, lamentablemente. Y Luis, gracias a Dios que Papa Benedicto XVI, cuando él fue el Papa, él escribió un documento porque había una polémica en los Estados Unidos sobre muchos obispos liberales. Estaban diciendo, no, los judíos se salvan a través de sus alianzas. Y el Papa Benedicto, él escribió un documento claro repudiendo ese punto de vista, que los judíos se salvan por sus alianzas del Antiguo Testamento. Y él aclaró, dijo, no, todos se salvan por la persona de Cristo y la nueva alianza solamente. Amén, amén, excelente. Bueno, continúo aquí, dice, la iglesia fundada por Cristo es el verdadero Israel de Dios. Eso sí que, tristemente, hay mucha gente que no entiende eso. La iglesia fundada por Cristo. Los protestantes no creen en eso.
Los únicos que creen en eso son los católicos y los ortodoxos. Los protestantes, ellos también, ellos creen que Israel, que Dios tiene un plan para Israel y un plan para la iglesia. Pero lo que los protestantes no cautan, Luis, es que el Israel que vemos hoy día bajo Benjamin Netanyahu no es el Israel del Antiguo Testamento. Es una construcción que empezó en 1948 y no es el mismo Israel del Antiguo Testamento bajo el reino de David. Así mismo es, excelente. Dice aquí que la iglesia, ¿verdad? Así mismo lo enseña la forma constante del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que la iglesia fundada por Cristo es el verdadero Israel de Dios. Dice, así lo enseña de forma constante el Nuevo Testamento y la tradición bimilenaria. Las promesas hechas a Abraham se heredan por la fe, no por la sangre, por la adhesión a Cristo, no por la pertenencia a una genealogía. Pretender que las promesas del Antiguo Testamento sigan vigentes de forma paralela y autónoma fuera de Cristo es introducir una doble vía de salvación incompatible con la fe católica. El judaísmo talmúdico, surgido tras la destrucción del templo y la explícita negación de Jesucristo como Mesías, no es la continuidad del Israel bíblico, sino una religión distinta, estructurada sobre la espera de un Mesías aún no venido y sobre una interpretación de la ley separada del Logos encarnado. Confundir ese judaísmo o este judaísmo poscristiano con el Israel de la revelación es un grave error teológico, no un gesto de caridad. Aún más grave es identificar el Estado moderno de Israel, una entidad política nacida en 1948, producto de decisiones geopolíticas, migraciones contemporáneas y equilibrios internacionales con el Israel bíblico. Ningún Estado moderno, sea cual sea su composición o su relato fundacional, puede reclamar para sí las promesas salvíficas de la Escritura. Hacerlo es sacralizar la política y desfigurar la fe. El católico no está llamado a odiar a ningún pueblo ni a interpretar la geopolítica, pero sí está obligado a confesar la verdad revelada sin ambigüedades. La fidelidad a Cristo exige rechazar toda teología que, por razones ideológicas o sentimentales, sustituya el centro del cristianismo, Cristo y su iglesia, por una mitología política revestida del lenguaje bíblico. Confundir el Israel bíblico con el judaísmo talmúdico o con el Estado moderno de Israel no es un acto de amor ni de respeto, sino una renuncia silenciosa a la doctrina católica. Comentarios, wow. Jesse. Tremendo. Wow. Luis, el catecismo nos da aquí en párrafo 759, nos habla aquí de cómo la iglesia católica es el nuevo Israel. Nos dice, mira, párrafo 759. El Padre Eterno, según el designio absolutamente gratuito y misterioso de su sabiduría y bondad, creó todo el universo y quiso suscitar a los hombres para que participaran de su propia vida divina, a la que llama a todos los hombres en su Hijo. El Padre decidió reunir en una santa iglesia a los que debían creer en Cristo. Esta familia de Dios se forma gradualmente y cobra forma a lo largo de las etapas de la historia humana, conforme al plan del Padre. De hecho, ya presente en figura al principio del mundo, esta iglesia fue preparada de manera admirable en la historia del pueblo de Israel. Mira, ¿qué quiere decir eso? La iglesia está diciendo, y esto muchos católicos no saben esto, que cuando tú lees el Antiguo Testamento, sí, obviamente es la historia de los judíos en ese tiempo, pero se debe leer el Antiguo Testamento con el doble sentido, que cada vez que tú lees Israel en el desierto, Israel, esto prefigura la iglesia católica, es lo que está diciendo el catecismo.
El catecismo nos está diciendo que cada vez que lees Israel en el Antiguo Testamento, siempre el católico debe andar pensando en su cerebro, Iglesia Católica, Iglesia Católica, Iglesia Católica, porque esto, el Israel del Antiguo Testamento prefigura la Iglesia Católica. Dice el catecismo, dice que esta iglesia fue preparada de manera admirable en la historia, ahí está, del pueblo de Israel y de la antigua alianza, establecida en esta última era del mundo y manifestada en la efusión del Espíritu. Alcanzará su gloriosa culminación al final de los tiempos. Israel se completa en Cristo y su iglesia no se reemplaza. Mira, realmente, Luis, existe una sola entidad. La Nueva Jerusalén o el Nuevo Israel de Dios, que es la Iglesia Católica, esta tiene una verdadera continuidad con los fieles de la antigua Jerusalén y del Antiguo Testamento. Es una proyección lineal a través del tiempo porque Dios es uno. Y el catolicismo, siempre nosotros hemos declarado, los papas, que la fe católica es el nuevo Israel de Dios, y la iglesia, en la última cena, Jesucristo, él cumple todos los pactos previos del Antiguo Testamento y los transforma y los perfecciona. Y en el cielo, la iglesia estará compuesta por los hijos de Dios, tanto judíos como gentiles, y todos serán nuevas creaciones en Cristo y ciudadanos del cielo por el bautismo y por la fe en Cristo, no por llevar a cabo las 613 leyes del Antiguo Testamento de Moisés. No, incluso es bien interesante. Yo siempre les recuerdo a la gente, no se olviden que el pueblo político, la jerarquía de Israel de la Biblia, ¿verdad? Como hizo muchas veces, apostataron. Jesús le dijo que el templo iba a ser destruido y así pasó. En el año 70 fue destruido y hasta el sol de hoy no existe. O sea, no existe, lo que tienen es un muro de lamentaciones. Siguen tratando de que lo van a construir, lo van a reconstruir y tal vez al final de los tiempos puede ser que construyan algo, pero no es el templo que Dios quiere o quiso. El nuevo templo es Cristo, Él lo dice. Él lo dice claramente. Entonces nosotros tenemos que conocer nuestra fe para defenderla. Y esas 600 leyes, ahí donde viene la parte que yo siempre le digo a la gente, ¿tú te crees que el judaísmo de hoy es el judaísmo que Jesús practicó o de donde vienen las promesas de Cristo? Para nada, para nada. Por eso a mí una cosa es tener un respeto para lo que dice la Biblia en términos del judaísmo que nos dio identidad a nosotros, como el uso del incienso, algunas de las vestimentas, el bautismo que está con una conexión con la circuncisión, ¿verdad? Pero es distinto. O sea, tenemos ciertas cosas que, claro, tienen una prefiguración, y otra es pretender que celebrar el Hanukkah es lo mismo que celebrar Navidad. O sea, no. O sea, es como que no es lo mismo, ni es igual, ni le agrada a Dios. Dios hoy mismo quiere que celebremos a Jesús, que nació, a su único hijo que él envió para nuestra salvación, no el Hanukkah ni otras cosas que celebran los judíos en esta nueva religión, porque ya lo que ellos hacían, y léanlo en la Biblia, las prácticas que ellos tienen que hacer, tenían que ir al templo. ¿Y a dónde van ahora? Si ya no tienen templo, ya no sacrifican animales tampoco. ¿Cómo cumplen con la ley? Entonces, como que es una nueva cosa, es un nuevo invento que incluso entre ellos están divididos. Y después, entonces, políticamente, me da pena decirlo con la gente que no sabe, yo no quiero que Palestina tampoco tenga terroristas y esté haciéndole daño a Medio Oriente, pero eso no le da licencia a Israel, que con nuestro dinero aquí en Estados Unidos es financiado, a liquidar a la gente en Gaza. Entonces ahí es donde vienen los cuestionamientos entre cristianos, porque lo moral va primero. A mí me podrá gustar Trump, me podrá gustar Estados Unidos, porque vivo acá, obviamente amo a Estados Unidos, pero si yo veo que hay algo como que mal, y no porque Estados Unidos lo está haciendo, sino Israel, pues yo tengo todo el derecho de cuestionar. Y cuando viene alguien a argumentar, es que ese es el pueblo de Dios, o sea, es como que espera tu momento. O sea, entonces yo no puedo decir nada de Israel porque supuestamente es el pueblo de Dios. Pues no lo es, ya lo demostramos. Y moralmente sí tenemos todo el derecho de cuestionar ciertas acciones. Vuelvo y repito, yo no quiero que Palestina esté gobernando todo Medio Oriente, pero tampoco queremos
destrucción de pueblos y de familias inocentes. En Gaza, por ejemplo, pueblos católicos incluso que están allí, lo ha mostrado el cardenal Pizzaballa, que están siendo bombardeados y atemorizados por la turba de Israel, ¿me entiendes? Entonces esas cosas hay que denunciarlas y separar una cosa de la otra. Este no es el Israel de la Biblia, para nada. Adelante, Jesse. Sí, Luis, el Estado de Israel moderno no es el mismo que Israel del Antiguo Testamento, como has dicho. Este es el error protestante y estadounidense, que ellos creen que es Israel de hoy día, que es el mismo Israel del Antiguo Testamento. Este es el error protestante. El catolicismo, nosotros distinguimos entre el Estado de Israel moderno y el Israel antiguo del Antiguo Testamento. Hay una distinción. Y quiero enfatizar que si bien el Estado moderno comparte un nombre geográfico y algunas conexiones culturales con el Israel bíblico, pero las promesas espirituales y de la alianza asociadas con el Antiguo Testamento de Israel, tal como se encuentran en las Escrituras, se ven cumplidas en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo y la Iglesia Católica, y no en el estado político de Israel bajo el liderazgo de Benjamin Netanyahu. No es el mismo Israel, es el error protestante. También, Luis, quiero mencionar un poquito de un libro que se llama el Talmud. Yo he repasado el Talmud en el internet, la he repasado por horas, y es un libro muy anticristo. Surgió esta religión después de la destrucción del templo de Jerusalén, y una interpretación talmúdico de Jesucristo. Ellos dicen que hace 2000 años los cristianos abandonaron la ley de Moisés y comenzaron a adorar a un Galileo llamado Jesús de Nazaret. Y por lo tanto, el Talmud dice que animaron a sus hermanos judíos a unirse en la idolatría de adorar a Cristo, y dicen ellos que la respuesta fue no, y por lo tanto la incesante hostilidad cristiana se convirtió en la norma, y los judíos rechazaron a Jesús debido a las afirmaciones que dice el Talmud, porque ellos niegan que es un ser divino, y además se negaron a creer que un hombre muerto pudiera ser el Mesías. Por lo tanto, también el Talmud niega la resurrección, obviamente. Y en el Talmud, los rabinos afirman dicen que Jesús fue apedreado y colgado por el crimen de idolatría y brujería. Es lo que dice el Talmud. Y el Talmud argumenta que esta es una tradición reflejada en las Escrituras. Por lo tanto, la visión judía de Jesús se puede resumir básicamente de la siguiente manera. El Talmud dice que Jesús de Nazaret practicaba la hechicería y extraviaba a la gente. El Talmud dice que Jesucristo era un idólatra y hereje, y que se burlaba de los rabinos, que fue apedreado y colgado en la víspera de la Pascua por sus crímenes por un tribunal judío, no romano. Y los autores del Talmud también insinúan que era hijo de una adúltera. Dicen que la peluquera Mary y un soldado llamado Pandera fue su padre, y durante 40 días antes de su ejecución se envió un heraldo buscando a quienes abogaran por él, pero no encontró a nadie. Y también los rabinos de esa generación del Talmud enseñaban que Yeshua
no tendría parte en el mundo venidero. Por lo tanto, Luis, es un libro que ataca a Cristo y el cristianismo muy feo, y ese es el libro que se basa hoy día. Los judíos hoy día, como Ben Shapiro y cualquier otro que practica, Dennis Prager, los que practican su fe judía, tienen el Antiguo Testamento, pero para entender el Antiguo Testamento tienen la interpretación del Talmud. Como los católicos tenemos la Sagrada Biblia, el Nuevo Testamento, y tenemos los escritos de los padres antiguos o del catecismo para interpretar. Los judíos interpretan el Antiguo Testamento con este libro que odia a Cristo, que se llama el Talmud. Wow, gracias por esa catequesis, Jesse, excelente. De verdad es un tema fascinante lo del Talmud, y creo que le abre los ojos a muchos que tal vez piensan, no, el judaísmo todavía ellos son judíos, ahí están, es que no han visto. Es otra cosa, lamentablemente es otra cosa. Estas son las trampas del demonio. El anticristo lleva 2 milenios tratando de manifestarse, ha mandado a otros anticristos con A minúscula, como digo yo, y pues tenemos que estar alertas y atentos, y estamos llamados, sí, a amar al prójimo, tener tolerancia, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre, y cuando hay injusticias y hay cosas que están mal hay que decirlo, y cuando hay que defender la iglesia hay que defenderla. Jesse, unas últimas palabras para despedirnos. Sí, nomás diría yo que si una persona quiere, los protestantes hoy día, y cuando dicen, no, pues los judíos hoy día de Israel son el mismo Israel del Antiguo Testamento. Y pues yo les digo, pues, ¿conoces tú la Biblia que en Génesis 19 que Dios destruyó a 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, por el pecado mortal del homosexualismo abiertamente? Y muchas personas no saben que hoy día, que en la ciudad de Tel Aviv, que está como 45 minutos lejos de Jerusalén, en Tel Aviv se celebra anualmente una fiesta en las calles, el Gay Parade, el orgullo gay en Tel Aviv. Y por lo tanto, como alguien, y eso es toda una semana del orgullo gay parade en Tel Aviv, es este evento que se hace. Y también en Tel Aviv se celebra otro festival anual de homosexualismo y de orgias. Se llama The Burning Man Festival cada año. The Burning Man Festival es un evento anual de una semana en duración en Tel Aviv, donde las personas usan muchas drogas, se quitan la ropa y son orgias por una semana. Eso se practica también, o esta fiesta que empezó en Nevada, en los Estados Unidos, hoy día también esta fiesta se está practicando, se está haciendo ahí en Tel Aviv, en Israel. Por lo tanto, no es el mismo Israel del Antiguo Testamento. Así mismo, Jesse, gracias, de verdad que sí. Yo le invito a la audiencia a que, como siempre, se suscriban a nuestro canal, nos sigan, estén pendientes a las nuevas noticias. También los que hablan inglés, Jesse Romero Show, búsquenlo en YouTube para que lo sigan y no se pierdan nada de todo el contenido que él ha estado compartiendo. Y nada, yo creo que con eso nos despedimos entonces, Jesse. Así es. Gracias, Luis. Que viva Cristo Rey. Y que viva la Virgen de Guadalupe. Que vivan.